Estamos en la octavo espacio con que hemos comenzado a trabajar con el pastor Lemos y su señora Virginia, lo cual nos representa una alegría porque en primera instancia creo que le hemos ido dando continuidad a este segmento de la palabra del Señor, y según nuestro registro que podemos visualizar en cualquier momento, hay un nivel de visitas más que aceptable, y ello indica que hay interés por parte de gente que quiere conocer, que ya se ha acostumbrado a este momento. Así que, bueno, buenas tardes a ambos, al matrimonio, ¿cómo le va? Siempre corriendo contra el mal tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. El viento, la piedra, La lluvia, todo lo que... porque hay que ir hasta Villegas y no se llega de un tirón, así que bueno, pero hoy estamos un poco más distendidos. Bueno, pastor, lo escucho atentamente. Bueno, buenas tardes, saludo con la paz de Dios y la bendición de Dios a todo el pueblo de la Rudé. También estamos saludando a las autoridades, a la policía, al señor intendente, secretario. Damos gracias por eso, por la entrada que hemos tenido, los permisos. Le damos gracias a Dios también por esto va caminando en el pueblo de la Rudé, a quien amamos en la parte espiritual. El Señor nos ha enviado a trabajar aquí y cada día que pasa es más anhelo de trabajar, de formar un pueblo espiritual. El pueblo espiritual, ¿cuál es? Yo le voy a leer una palabra que está escrita en el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. El profeta Ezequiel quizás se encontraba solo y hacía falta un escuadrón para salir a la batalla, pero no había gente. Entonces el Señor se le aparece. Y acá leemos, dice así la palabra de Dios, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, dice, de Jehová, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran, dice, muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos, dice, en gran manera. Dice, y me dijo, dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Y ahí a donde el Señor le ordena que profetice sobre ese campo de huesos secos. El profeta Ezequiel quería formar un escuadrón, y el Señor lo único que le pudo dar, fuerte y poderoso. El Señor lo que lo llevó al monte de hueso, a este campo de hueso seco, y le llevó ahí y le dijo, ¿ves todo esto? Y ahí es donde el Señor le ordena que profetice. Y ahí el Señor le empezó a dar vida a los huesos. Dice que se empezaron a mover uno por uno y se juntaron huesos con huesos. Y ahí se formó un escuadrón. Era lo que quería el profeta. Hoy vamos a tomar de reflexión este mensaje
quizás lo encontremos solo, pero tengo a Jehová de los ejércitos, que hoy le podemos decir: Señor, quiero formar un escuadrón en este lugar. Quiero formar un escuadrón espiritual. Señor, tú nos mandaste a este lugar. Señor, ahora ordéname qué tengo que hacer. Y paso a paso, cada día, el Señor nos está diciendo: haz esto, haz esto. Principalmente el testimonio. El testimonio de la persona. ¿Y qué es lo que hacemos? Identificarlo y hacer todo lo que el Señor nos dice. No cosas por cuenta nuestra, no, sino recibir la orden de Jehová, la orden de Dios, como acá recibió el profeta, recibir también los siervos de Dios en estos últimos tiempos, recibir esta palabra. Y tenemos que profetizar. ¿Qué podemos profetizar hoy? Decir: vamos a armar un escuadrón espiritual en este pueblo, porque para eso Jehová lo mandó, para eso el Señor nos mandó. Y yo tengo fe y creo en el Señor que este escuadrón se va a formar. Y es muy lindo lo que se va a formar. Una iglesia de Jesucristo que se hable en estos últimos tiempos, porque estamos viviendo últimos tiempos, los tiempos cada día que pasa más difíciles. Si usted ve en los noticieros lo que está pasando, usted puede decir o se pone mal, pero hoy te profetizo que hay un Dios de poder, como hizo un escuadrón, le hizo una compañía al profeta Ezequiel. El Señor Jehová, Dios de los ejércitos, va a armar un escuadrón a este lugar, en este pueblo y en todo el mundo entero. Quiere armar ese escuadrón para batallar en la batalla en estos últimos tiempos. La iglesia de Jesucristo tiene que levantar, tiene que crecer. La iglesia de Jesucristo hoy en estos últimos tiempos no tiene que callar, tiene que seguir, porque para eso el Señor nos manda y tenemos que profetizar que Él pronto viene, que Cristo viene a la tierra y que Él quiere armar un escuadrón. ¿Para qué? Para cuando Él venga esté al escuadrón hecho. No importa cómo, no importa, pero el Señor sabe cómo lo va a formar. Que el Señor te bendiga. Te invito a que te unas a la iglesia Redil de Cristo o a Jesucristo, y ahí vas a formar, sos parte del escuadrón de Jesucristo, porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Dios vino y murió en la cruz del Calvario por eso, para que Él vencer al pecado, a la muerte, y hoy armaremos un escuadrón, y ese escuadrón se va a llamar Jesucristo de Nazaret. Eso, que el Señor te bendiga. Te invito a que formemos este escuadrón. Unite a la iglesia, unite a Dios. Solamente no le crea al pastor, sino solamente crees en las palabras que te puede hablar el Señor. Que el Señor te bendiga muy ricamente. Amén. Pastor, hace unos días, conversando con gente conocida, me preguntó y me dijo que, bueno, cuando tuviéramos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, que le preguntara desde su punto de vista cómo ve usted, en el sentido de que cuando en el seno de las familias o de las comunidades se aplica la mentira como moneda corriente, la difamación y todas esas cosas que son negativismo puro en estos momentos. Y si eso después se vuelca a las redes sociales, se potencia y la confusión cada vez es más grande y la gente por ahí queda denigrada sin verla ni comerla. ¿Qué me puede decir usted? Bueno, yo le puedo contestar esta pregunta, es muy difícil, pero yo le voy a... Por la palabra de Dios, dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Dice, uno era Abel
y al otro Caín, 2 únicos hermanos. Y Caín se sintió muy celoso de Abel, porque Abel le da, o sea, una ofrenda de corazón a Dios, algo sincero. Entonces Caín se siente celoso, quizás le puso envidia de lo que su hermano hacía. O sea que esto le quiero decir, ¿y qué vino a pasar? Caín lo mató a su hermano, lo mató. Pero esto es necesario que todo esto acontezca, porque esto acontece de cuando el mundo se ha iniciado. Y la palabra de Dios dice, en los últimos tiempos se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, y todo lo que sea para bien, pero solamente lo que le puedo decir que miremos a Dios, porque está el bueno y el malo. Dios vino para el bueno y el malo, Dios vino a salvar, como dice el mensaje, lo que se había perdido. Entonces Dios quiere salvar, Dios quiere que esto se vaya, la envidia, quiere que el pueblo de Dios esté a bien. Le digo más, es necesario que la cizaña crezca dentro del trigo y no se puede cortar. Solamente el que cosecha, cuando venga la cosecha, se corta todo y lo que no sirve se quema y lo que sirve va al granero. Entonces con eso le quiero decir que el único que puede cosechar, el único que puede levantar lo bueno es Dios. Entonces tenemos que seguir orando solamente por lo que está pasando en el mundo entero. Yo tengo fe que esto se va a borrar cada vez más, se va a ir cada vez más la envidia y todo, principalmente en la iglesia de Jesucristo y también por todo el mundo entero. Pero es necesario que todo esto acontezca porque la palabra de Dios se tiene que cumplir y se está cumpliendo como dice la palabra. Pero nosotros que todo lo que están escuchando, lo que escuchan, te animo que puedes más del que puede hacer algo, puedes más. ¿Sabe por qué? Porque Cristo te ama. Entonces, como Cristo nos ama, podemos seguir en esta batalla, sin envidiar, sin trabajar y hacer mucho más del que está haciendo. Que el Señor les bendiga. Bueno, muchas gracias a Virginia y al pastor y Dios mediante nos encontraremos la próxima semana. Muchas